Hola, muy buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza Zona Franca, hoy miércoles terminando este 9 de noviembre, hablando a propósito del sistema de salud. La pregunta a propósito de este tema en los colombianos es si es el peor de los sistemas en todo el mundo. Esa es la pregunta que se empezó a hacer el sector salud y muchos de los colombianos luego de que el propio presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, hace algunos días dijera en su lanzamiento del programa de salud preventiva desde Aracataca lo siguiente. De acuerdo con la OCDE, a la cual pertenecemos, una asociación de países, la mayoría desarrollados, con un grupo de países no desarrollados, la tasa de mortalidad de cáncer por mama en Colombia ocupa el 28 puesto entre 48 países, con una tasa del 20.2. No le gusta el sistema de salud. La pregunta, o varias de las preguntas alrededor de este tema es, ¿qué hace bueno o malo un sistema de salud? ¿Cómo compararlo con los del resto del mundo? Y si estamos tan mal o si hay cosas por destacar o por lo menos rescatar. Esta noche en Zona Franca vamos a intentar conseguir las respuestas frente a todos estos interrogantes y de manera ambiciosa intentaremos abordar si la famosa Ley 100 ha sido tan tenebrosa en los últimos años o si tal vez el país ha avanzado un poquito, por lo menos en cobertura. Bienvenidos. Son varios los debates que se están dando en el país alrededor de las profundas reformas que se están impulsando desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una, la reforma tributaria, también reforma a la salud, que es el tema de conversación esta noche a propósito de este tema. Hablaremos con Luis Alexander Moscoso, que fue viceministro de Salud en el gobierno del presidente Iván Duque. Viceministro, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias, también está con nosotros Giovanni Jiménez, que es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesor, muy buenas noches y bienvenido. María Camila, buenas noches, a la audiencia buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. También nos acompaña esta noche Andrés Vecino, que es investigador en sistemas de salud del Departamento de Salud Internacional del Johnson Hopkins, Bloomberg School of Public Health. Bienvenido, muy buenas noches a Zona Franca. María Camila, buenas noches, gracias por su invitación. ¿Usted cree, profesor, que este es uno de los sistemas, hablando del colombiano, peores del mundo, como dice el presidente Gustavo Petro? Yo creo que la evaluación de los sistemas de salud es un poco más compleja, se evalúan diferentes dimensiones, uno no puede catalogar un sistema de salud como bueno o malo en una dimensión única. Definitivamente hay temas por mejorar, hay temas en los que le va bastante bien con respecto a la región, pero quizás si uno mira solamente dos de esos múltiples índices que hay de desempeño en sistemas de salud, uno puede ver que Colombia, por ejemplo, en el índice que hizo el Instituto para las Métricas y Evaluación en Seattle, muestra que el sistema de salud colombiano en calidad, de hecho, es el tercero mejor después de Uruguay y Costa Rica entre los países continentales de la región. Si uno mira, por ejemplo, el ranking que se hizo en la OECD, que menciona el presidente, Colombia está en mortalidad posinfarto y en atención de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, igual que Francia, teniendo en cuenta que Colombia es el país con GDP per cápita más bajo de toda la OECD. Doctor Moscoso, ¿usted cuál lectura tiene? Yo creo que en lo que acabo de escuchar del presidente, la OECD es un conjunto de países, no es la totalidad de países del mundo. Y los indicadores que el presidente menciona son unos de los muchos indicadores. Definitivamente el sistema de salud colombiano tiene unas ventajas grandes, tenemos una cobertura de aseguramiento muy importante, tenemos uno de los menores gastos de bolsillo del sistema. Las personas tienen que gastar menos para recibir la atención en salud, nuestros sistemas de calidad tienen unos buenos niveles. Y hay temas en los cuales hay que trabajar, pero tenemos que compararnos en todo el universo, porque es muy diferente cuando comparamos un país que invierte 5 o 6 veces más per cápita que nosotros a un país de menores recursos. Creo que esas cosas hay que tomarlo, y yo creo que Colombia es de los mejores países en resultado con relación a su inversión económica. Eso no significa que tengamos un sistema perfecto, ni significa que no
que el sistema no esté necesitando ajustes importantes, que es otra lectura muy diferente. Yo creo que es una aseveración muy fuerte decir que es uno de los peores. Creo que también hay que verlo desde diferencias regionales, o sea, el sistema es muy diferente en las grandes ciudades, en ciudades intermedias y en la periferia. Yo creo que el presidente se podría referir a lo que sucede en las periferias del país, en las regiones apartadas, donde el acceso a los servicios de salud no se materializa de la mejor manera, cosa que es muy diferente en las ciudades donde hay un buen nivel de acceso, donde hay una buena calidad en general, obviamente con problemáticas, en eso compartimos con el doctor Moscoso, en que definitivamente se requiere unos ajustes al sistema, pero catalogarlo de esa manera es como si nos paráramos en una de las regiones del país y desconociéramos que en Colombia el 75% de la población vive en las ciudades donde el sistema más o menos funciona con necesidad de ajustes. ¿Qué rescataría usted de este sistema? Digo, porque algo de pronto no está viendo el presidente Petro, que hace esa aseveración lanzando uno de los programas bandera de su gobierno. Bueno, yo lo primero que rescataría sería la protección económica. Este sistema le da un gran respaldo a las familias cuando se enferman, lo vimos en la pandemia, no hay unos costos asociados que tenga que pagarse de bolsillo, son reducidos, es uno de los sistemas que tiene menor costo de bolsillo en Latinoamérica. Se ha logrado una cobertura en el aseguramiento, que definitivamente eso da pie para que se pueda mejorar gestiones del riesgo en salud. Sin embargo, hay que mejorar el acceso. Yo rescataría básicamente esos dos y falta un fortalecimiento de la concatenación con la salud pública. Doctor Vecino. No, yo concuerdo totalmente con el tema de protección financiera. Hay que recordar que Colombia es el país, uno de los países con mejor protección financiera en toda la región. Está debajo del promedio, o encima más bien del promedio en la OECD, con 15% de pago de bolsillo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que de todo el gasto en salud, lo que la gente tiene que sacar físicamente de su bolsillo para pagar por servicios de salud es proporcionalmente muy bajo, y es mucho más bajo que en otros países de Latinoamérica y que en otros países, de hecho, de la OECD, países de Europa, países de Norteamérica, Australia, algunos países de Asia. Entonces, ese es un tema importante, protección financiera. Con el tema de acceso yo tengo una pequeña diferencia con el doctor Giovanni, y es que el acceso en Colombia es cierto, hay que mejorarlo. Tenemos una brecha entre cobertura y acceso. La cobertura está encima del 95%, a veces hasta el 99%, dependiendo de la cifra. El acceso está más o menos en el 80%, igual es bastante alto. Y hay una diferencia cuando uno la mira por quintiles, entre quintil 1 y quintil 5 de pobreza. De riqueza, perdón. Hay una diferencia de quintiles y digamos eso hay que evaluarlo. Pero el principal determinante del acceso no es el aseguramiento, no es la riqueza, es la región geográfica, es vivir en la ruralidad o vivir en zonas urbanas. Y hay un tema importante porque no necesariamente... ¿Un ejemplo sería cuál, doctor? Un ejemplo sería, por ejemplo, que personas viviendo en zonas dispersas, pero en el régimen contributivo, tienen peor acceso que personas en el régimen subsidiado en Bogotá. Es decir, una persona que vive en Guainía, hay cobertura pero no hay acceso. Hay cobertura, pero hay menos acceso, incluso si usted está en el régimen contributivo. Y la razón es porque falta oferta ahí. Y podemos entrar a discutir cuáles son las razones por las cuales falta oferta ahí. Pero una de ellas es que falta personal de salud, y yo quisiera realmente escuchar al Ministerio de Salud ahora y en la reforma decirnos cómo es que van a mejorar las capacidades de recursos humanos en salud. Yo creo que eso es fundamental, no lo hemos escuchado. Y otro tema es mejorar la oferta en zonas rurales, y ahí digamos que podemos empezar a pensar en un modelo paralelo para esas zonas rurales, digamos, en zonas dispersas donde se necesita una mejor oferta. Doctor Moscoso. Yo creo que no solamente es el tema geográfico tiene unas condicionantes, unos determinantes. Por ejemplo, la ausencia de vías, pues es un factor que bloquea el acceso. Y no es culpa del sistema de salud, es culpa de que no tenemos acceso en muchas regiones del país. Los niveles de salud nutricional y disponibilidad de alimentos en algunas zonas son diferentes a las que tenemos en otras. Todas estas condicionantes hacen que sea diferente. Los comportamientos culturales de nuestras poblaciones son diferentes, cambian. Entonces todo eso hace unas realidades diferentes. Por eso hablar, por ejemplo, de determinantes sociales y hablar de programas que intervengan, creo que en eso tenemos una total coincidencia. Creo que el país no lo duda, igualmente que no duda en que hay que buscar modelos
que permitan mejorar los accesos en esas regiones. Pero hablar de esos accesos y hablar del acceso general del país me parece que no tiene todo el nivel de veracidad. Cuando uno va y visita países en el mundo se da cuenta que en temas sensibles como la medicina especializada, que nosotros nos quejamos aquí justamente porque quisiéramos o necesitamos que sea muy pronta, vamos a países de la OCDE y los niveles son 3, 4 y 5 veces superiores a los nuestros. O sea, me parece que hay que hacer una evaluación mucho más mesurada y compararnos en otros parámetros. Y yo le diría que nosotros tenemos un buen sistema de salud, pero que requiere ajustes y ajustes importantes, que es otra cosa. Doctor Jiménez. Bueno, yo estoy de acuerdo con que hay que incentivar la formación de talento humano. En Colombia hay cerca de 128.000, 125.000 médicos, hay 68.000 enfermeras. Eso nos da un indicador por debajo de otros países de la OCDE. Pero hay un problema adicional. Cuando miramos el modelo de medicina preventiva y predictiva que lanzó la ministra en Aracataca junto al presidente, se basa en que haya unos médicos que vayan a los microterritorios en conjunto con enfermeras, psicólogos, pero la pregunta es ¿qué incentivos tienen los profesionales de la salud para ir a los territorios? Me encontraba en mis ejercicios docentes en el Magdalena, con una gerente de un hospital del Magdalena que me comentaba que un médico general se le pagaba 2,5 millones por prestación de servicios en un hospital del departamento. O sea, si yo en Bogotá tengo acceso a un salario de 5 o 6 millones como médico general con prestaciones, ¿qué me incentivaría a mí a ir a trabajar en las regiones? O sea, si quiero lanzar un modelo preventivo, tengo que también establecer una política de incentivos del talento humano en salud que motiven a ir a ese territorio. Y lo segundo, hay que tener una política de formación en la que se aumenten, por ejemplo, el número de enfermeras. Cada vez la enfermería tiene una mayor demanda en el mundo y nosotros tenemos 68.000 enfermeras en el país, más o menos 1.3 por cada 1.000 habitantes, estamos muy bajos. Y fuera de eso tenemos las presiones de migración del personal de enfermería por bajos salarios, porque en el primer mundo se requiere este personal. Parte del problema de lo que tenemos hoy como salud es por bajos salarios al sector. Es muy bajos los salarios, muy malas las condiciones laborales, es precarizado. En los hospitales públicos y privados se establecieron unos modelos en los cuales se da unas contrataciones que no garantizan las condiciones de seguridad social suficientes. Se deja de pagar a los profesionales durante varios meses y eso genera pues un desincentivo fuerte para que las personas laboren. Estamos viendo justamente en Argentina unas marchas muy fuertes del personal de salud también por problemas de remuneración. Y otro problema que se está viendo en España es que en los servicios de primer nivel hay un abandono de los espacios laborales por inconformidad en las remuneraciones. O sea, es un problema tanto colombiano como global, pero que si queremos mirar en contexto la salud, tenemos que mirar una política. Veíamos hace unos instantes al presidente Gustavo Petro criticando, por lo menos haciendo sus reparos a la famosa Ley 100, pero quiero que veamos ahora los reparos del presidente Gustavo Petro, que era la precisión puntual sobre si somos o no, o si tenemos o no un sistema de salud bueno o malo. Fuimos uno de los 20 peores países de 190 y pico en resistir la enfermedad del COVID. ¿Por qué nos dicen entonces que no funcionó muy bien? Solo hay 20 países con Colombia que tuvieron muy malos resultados. Muy malos resultados. Esa es otra discusión, ese es sobre el tema, doctor Moscoso. ¿Usted cree, hablando nuevamente de esa frase de si somos o no buenos o malos en la salud, que se está ambientando la reforma? Esa reforma va porque va, ya la han anunciado, pero esto es el antesala de la reforma a la salud. Mire, por lo menos en las manifestaciones del presidente Petro sobre el resultado en el COVID, nosotros somos, yo no recuerdo, el 18, 19 país en población. Y pues lógicamente seremos el 18-19 en mayores personas que han perdido la vida. Entonces yo creo que hay que mostrar cifras relacionales, o sea, hay que mirarlo y hay que mirar muchos contextos, sistemas de información, formas de registro,
cosas que se produjeron en el país. Por lo menos a nosotros se nos olvida que tuvimos unas protestas sociales y unos temas de interrelaciones masivas que nos generaron una mortalidad acelerada durante unos periodos de tiempo. Hay muchas de esas cosas que hay que mirar en un contexto mucho más amplio. Lo que es claro es que en COVID todos los colombianos tuvieron una protección, con algunas dificultades, pero la tuvieron. Ningún colombiano que yo conozca tuvo que vender el carro o tuvo que empeñar la casa, o hoy debe, porque no se pudo hacer unas pruebas diagnósticas o porque no pudo pagar una unidad de cuidado intensivo. Lo mismo ocurre hoy para un paciente que lo atiende con un proceso oncológico, lo mismo ocurre con un paciente que tiene una enfermedad huérfana, que a veces tienen que recurrir a unos mecanismos excepcionales para lograr los temas sobre los cuales hay que trabajar, pero hoy los colombianos tienen el derecho y tienen la cobertura y tienen la prestación, y con algunos problemas vamos avanzando. Y mi conclusión en esto es que si uno tiene un sistema que puede funcionar mejor, es mejor hacerle ajustes a ese sistema que cambiarlo totalmente, porque cambiarlo totalmente a veces significa empezar ¿desde qué? Desde cero. Usted estuvo allá adentro, doctor Moscoso, ¿qué ajustes le haría o debería hacerse al sistema de salud? Yo comparto varios de los ajustes que plantea el gobierno. El tema de atención primaria a mí me parece que es un tema vital. El tema del fortalecimiento de los niveles básicos es vital. Intervenir los determinantes sociales creo que es importantísimo, porque no es solamente ofrecer una consulta médica, sino hay que ofrecer otras cosas que son los riesgos en salud que las personas tienen. Yo creo que hablar de redes integrales creo que es algo muy positivo. Hablar de responsabilidad y determinar responsables de la salud de las personas también. O sea, creo que hay temas en los cuales yo diría que no es ni tema de discusión, el país coincide. Hay temas en los cuales tenemos diferencias de forma de cómo aplicarlo. Es claro que alguien tiene que responder por el riesgo en salud de las personas. Sí. Hay alguien que... Yo quisiera como concluir lo siguiente. Creo que también el país ha sido, cuando se compara con otros países, se termina castigando cuando uno es eficiente en el registro. Porque si uno va a pensar en los registros que se dan en otros países, para no hablar en particularidades de otros continentes, seguramente el subregistro de muchas enfermedades, incluyendo COVID, fue muy alto. Cuando aquí se hizo un trabajo de registro importante, pues usted se ubica en los primeros lugares, porque está registrando lo que está sucediendo, o por lo menos cercanamente a lo que está sucediendo. Yo creo que cuando se miran esos indicadores, sin mirar el contexto de si hay subregistro en los otros países, pues el país termina castigado. Y creo que ahí es que hay que mirar con cuidado ese tipo de evaluaciones. De acuerdo, no. Y digamos que durante el COVID creo que es una situación especial, y de hecho relativamente el país se desempeñó bien con respecto a otros países en Latinoamérica. Pero si uno va antes del COVID y a lo que es el sistema de salud hoy, yo insisto en que el principal pecado del sistema de salud, porque hay que decirlo, es la fragmentación. Y la fragmentación es en 3 niveles. El primero es en la financiación. Hay diferentes bolsas para financiar diferentes personas. Eso hay que arreglarlo. Si la reforma lo propone, sería una maravilla. Segundo, la fragmentación que existe entre lo que hacen las entidades territoriales y lo que hace el resto del sistema de salud. La mayoría de las personas dicen que el sistema de salud son las EPS, los aseguradores, los hospitales, pero se les olvida que una parte fundamental del sistema de salud está en las entidades territoriales. De esa parte casi no hablamos, y lo preocupante de eso es que realmente gran parte de las funciones empiezan ahí. Y este programa preventivo que el gobierno propone eventualmente debería fortalecer esto, pero no es claro que lo van a fortalecer porque necesita fortalecimiento en capacidad y financiero. Y la tercera parte, donde hay mucha fragmentación y la gente seguramente entenderá de dónde viene esto, es la continuidad del cuidado. Uno va al médico general y entonces pide que lo atiendan, y entonces le dicen, no, pues vaya, autoríceme esto, ¿no? Vaya, autorice el examen, vaya, autorice el especialista, vaya, autorice tal procedimiento y vuelva para acá. Esa fragmentación, esa dificultad en la continuidad del cuidado es un problema que además, entre otras cosas, tienen todos los sistemas de salud latinoamericanos, o la mayoría, por cuenta de que esto es lo que nos queda de los viejos sistemas de seguridad social. Y esto, digamos, que genera dificultades en acceso. Pero a mí voy a este punto porque cuando uno mira las diferentes dimensiones del acceso, el acceso tiene diferentes dimensiones. Financiero, ¿no? Las barreras financieras, las barreras geográficas, las barreras de disponibilidad. La barrera más importante de acceso en este país al sistema de salud, en el régimen contributivo y en el subsidiado, es la que se llama barrera de acomodación.
y es que el sistema de salud no se puede acomodar a las necesidades de las personas. Pero ese es un tema no del aseguramiento, es un tema de la oferta, es un tema de no tener suficientes médicos, no tener suficientes especialistas y no tener suficiente oferta. Y hay una serie de mecanismos regulatorios que probablemente han causado Yo esto. estoy absolutamente de acuerdo con el problema máximo de la fragmentación. Tuve la oportunidad de asistir al lanzamiento del modelo preventivo y predictivo del ministerio, no en Aracataca, sino en una sesión que hubo en el ministerio. Y uno no puede estar en contra de un modelo tan bien planeado de ir al microterritorio, pero se generan unos cuellos de botella, que es el equipo básico que va al microterritorio, que está bien intencionado, identifica riesgos individuales y familiares. ¿Y a dónde tiene que inducir esa demanda? Al sistema de salud. Y va a encontrar un sistema de salud que si no está con la capacidad de infraestructura suficiente, con el personal suficiente y motivado y con los suficientes recursos, pues lo que se va a generar es una insatisfacción y vamos a tener un problema muy grave. Yo pienso que una de las problemáticas que estoy viendo dentro del ministerio es una falta de visión de sistema o sistemática, sino viendo fragmentaciones, o sea, como subsistemas que no se concatenan adecuadamente y eso dificulta el logro del resultado que todos queremos, que es garantizar el derecho fundamental a la salud. haya acceso, Que parte del problema es lo que entendemos por salud. Salud no es prestación. Salud no es solo intervenir determinantes. Salud es un conjunto de actividades. Es un negocio, el presidente Gustavo, se lo he escuchado varias veces. Espérame, te termino, María Camila. Entonces, aparte de la fragmentación, el tema de la gestión de riesgo es un tema fundamental. Este sistema necesita a alguien que gestione el riesgo de quién, del ciudadano, alguien que esté pendiente. No podemos dejar al ciudadano que responda por su propio riesgo porque el ciudadano hace las mejores gestiones, pero no es una persona suficientemente informada en su riesgo de salud y además tiene otras externalidades que a veces le derivan su vida hacia ellas. Necesitamos a alguien que esté pensando en la salud del usuario y ese es el camino. Las EPS son la forma de evolucionar hacia esa gestión de riesgo o los modelos que propone el gobierno son el camino. Yo creo que ahí es parte, pero yo creo que algo que es vital es el aseguramiento, llámelo como lo llame, que es esa gestión de riesgo y traspasar la gestión de riesgo financiero a la gestión de riesgo en salud. Cuando alguien tiene un infarto, algo no funcionó bien. Algo no funcionó bien en el usuario, en su educación, en su formación, en su alimentación, en su forma de llevar la vida, en su forma de atenderlo, en su forma de diagnosticarlo. Eso tenemos que intervenirlo, tenemos que intervenir y a mí me parece que este es un sistema que va guiado hacia eso y uno de los sistemas, en mi forma de ver, más avanzado en el mundo hacia ese camino. Lo que pasa es que todavía es un camino muy corto y todavía falta mucho por avanzar en esos sentidos y algunos indicadores ya empiezan a mostrar ese resultado. Sí, Discúlpeme, doctor Vecino, antes de darle la palabra, ¿usted cree que parte del problema es que la salud se está tratando como un negocio, como una empresa, como unos clientes, los pacientes? Yo creo que todos los procesos que hace en la empresa privada y también el sector público tienen en cuenta los factores de tipo económico y decir que no es así sería ilógico, pero que sea esa la motivación central y la única, yo discrepo. Puede que haya actores que hagan eso, pero yo creo que la generalidad es que esta generalidad de nuestras instituciones buscan atender al usuario de la mejor forma y lógicamente buscan también obtener un rédito económico por eso que hacen. Y yo discrepo que este sea un sistema deshonesto o corrupto. Yo creo que hay corruptos y deshonestos en el sistema, pero no significa que lo sea en su conjunto y en su integralidad. Y yo creo que hay una vocación de prestadores generales y una vocación de aseguradores que también busca el mejoramiento de la sociedad y de la salud de las personas. Si uno mira los balances de las aseguradoras, tienen un margen de utilidades bastante bajo. De hecho, las IPS tienen márgenes más altos. ¿Por qué alguien estaría interesado en meterse en el negocio de aseguramiento? Porque les permite acceso a otros mercados. Pero realmente, para ser justo, las aseguradoras tienen un margen pequeño, entre otras cosas porque los recursos se han mantenido más o menos estables, pero las demandas se han incrementado. Entonces, las demandas de gestión de riesgo que mencionaba el doctor Moscoso son más importantes. Yo veo, María Camila, un riesgo.
La ministra dijo hoy en el debate de la Comisión Séptima que ellos estaban pensando en mantener un sistema de aseguramiento social en salud, pero posiblemente de un asegurador. Fue un poco lo que se sugirió, sin haberlo dicho explícitamente. Si mi lectura es correcta, quiere decir que vamos a pasar de 30, 20 o, como dijo ella en el debate, 5 aseguradores a 1 solo. Entonces pasaremos de lo que ella tanto ha dicho que puede ser un riesgo, y eso podemos discutirlo más como oligopolio, a un monopolio. Y este asegurador único tendría muchísima más capacidad de ejercer presión sobre los prestadores. Aquí no están solamente preocupados los aseguradores, están preocupados los prestadores porque ellos no quieren depender solamente de un asegurador. Y el tema además es que un asegurador único que tiene muchísimo poder de mercado sobre ellos, lo que va a terminar haciendo, especialmente en un modelo territorializado, que es una buena idea, pero tiene riesgos también, es que le transmita todo el riesgo a los prestadores. Entonces va a resultar que un hospital en Bogotá tenga que asumir no solamente la prestación, sino también el riesgo financiero y el riesgo epidemiológico y la gestión total del riesgo de una zona geográfica en particular. Eso es riesgoso porque ellos no tienen la suficiente capacidad financiera, no tienen 2 millones de afiliados, tienen 500.000, 200.000. Y eso podría poner en riesgo las finanzas de esos mismos hospitales. No, y nos podemos concentrar en el riesgo financiero otra vez. Sobre el tema de si es negocio. El mismo presidente aceptaba en Maracataca en su discurso que hay negocios dentro del sistema de salud y hablaba de las farmacéuticas. ¿Cómo negar que puede haber un negocio en salud cuando el 80% de los prestadores en Colombia es privado? Ningún inversor privado va a poner un capital si no está pensando en un negocio. El problema no es ese. El problema es que yo obtenga como dentro de ese negocio, llamamos negocio de salud, que mi utilidad se logre en la medida en que yo dé salud a las personas. Y eso no es lo que sucede. Y ahí entonces me refiero un poco a lo que plantea la economista Mariana Mazzucato, que le gusta bastante al presidente. Dice, hay que hacer una sinergia entre público y privado. Y lo segundo, hay que centrarnos en el valor generado por cada actor, público o privado. Aquí, ¿cuál es el valor? El acceso a la salud, la garantía del derecho a la salud. Y evaluar a cada actor de acuerdo a qué le está aportando al logro de ese valor. Ese es el problema. Nosotros tenemos aquí actores que cada uno tiene un incentivo para obtener una renta que no se alinea a buscar la salud. Si la reforma se encaminara a identificar cómo generar incentivos a través de la normatividad hacia que todos pensemos en la salud y que por ese camino los privados obtengan un lucro, pues yo creo que ahí no habría ningún inconveniente. Usted mencionó el tema de salarios, ¿cuál otro podría ser un incentivo para ir en la ruta de mejorar la salud? Por ejemplo, que se le dé una UPC diferencial a los prestadores que tengan mejores resultados. UPC, unidad de pago por capitación. Sí, unidad de pago por capitación, o tarifas diferenciales a los que tengan unos indicadores favorables sobre una población. O sea, si yo empiezo a tener resultados favorables sobre un grupo poblacional que yo tenga cubierto, pues yo debería recibir algo diferencial porque estoy haciendo lo mejor que aquel que tiene unos indicadores negativos. Es que yo creo que el sistema, la utilidad debería derivarse de la salud de la gente. Exacto. Y eso es decir, pagar en la medida en que el paciente sea sano. De que tenga una mejor salud. En todas sus etapas, en toda su construcción. Si evolucionamos hacia eso y premiamos y privilegiamos los pagos por resultado, muy seguramente tendremos un mejor avance. Y para hacer eso necesitamos el sector público, que debe estar donde el privado no está. Porque hay sectores del país donde los privados no van a entrar porque precisamente sus indicadores económicos no le dan y los inversores no lo van a hacer. El público tiene un camino grandísimo en ello, pero también tiene un camino grandísimo en generar competitividad de los sectores, en los sectores donde hay oferta. Pero también el privado, porque el privado genera innovación, genera desarrollo, genera nuevos modelos. Y la competencia a mí me parece que es un tema fundamental porque pone a los diferentes actores a buscar ser mejores. Y no ser mejores en la rentabilidad, es ser mejores en el resultado de los usuarios. Y si premiamos ese resultado en salud, seguramente vamos a avanzar hacia esa mejor salud, sin dejar de lado que la gente y las empresas pues van a pedir un rédito económico, y no solamente las privadas, las públicas también. Un rédito económico puede que no para generar rentabilidad, pero para generar rentabilidad social, pero para eso necesitan ¿de qué? De recursos, y necesitan un sistema estable que les permita vivir. Totalmente de acuerdo. Y de
hecho, el pago por desempeño, pago por resultados es algo que se está moviendo bastante en los sistemas de salud del mundo. ¿Qué país tenemos como referente Reino para, Unido es uno, por para ejemplo. tener como ejemplo? Reino Unido es uno, por ejemplo. Entonces, pero el tema del pago por resultados tiene algunas características que son importantes. Es que el diablo está en los detalles. Entonces, es una buena idea en general, pero primero necesitan un modelo territorializado, ¿sí? Como el de Reino Unido. Y segundo, tiene un riesgo. Y es que si uno paga solamente por el estado de salud, los aseguradores privados, públicos, eso no importa la naturaleza jurídica que tengan, van a ir a buscar poblaciones más sanas. Entonces lo que uno tiene que hacer es más bien asegurarse de que el incentivo se pague es por la mejora en el estado de salud y no por el estado de salud estático. ¿Por qué menciono todo esto? Porque un prerequisito fundamental es tener un buen sistema de información. Entonces yo creo que la reforma quizás debería enfocarse es más bien en mejorar la gobernanza de los sistemas de información en salud del país y después pensar en una reforma, pero es que sin sistemas de información no tenemos datos sobre cómo están las cosas, cómo mejorarlas, cómo hacer pagos por desempeño, cómo medir los indicadores de los aseguradores o de los prestadores. Entonces, hasta que no tengamos eso, realmente yo siento que no podemos avanzar y estamos un poco volando sin sistemas de navegación. Doctor Jiménez. Yo creo que también se podría explorar una idea como de acompañamientos. Ejemplo, un prestador privado que tiene unas utilidades importantes en grandes ciudades podría ser un padrino de una institución pública en territorio. O sea, por la norma, establecer que parte del excedente que se genere o de la utilidad que genere, si es privado neto, con ánimo de lucro, se tuviera que llevar a acompañamientos a IPS, a hospitales públicos en las regiones. Hay que quitar incentivos perversos, por ejemplo, con las empresas sociales del Estado, los hospitales públicos, en la cual los gerentes son evaluados principalmente por rentabilidades de orden financiero y no por la rentabilidad social. Claro. Eso ha llevado a que se cierren servicios estratégicos como pediatría, porque no son rentables para el gerente, y al gerente lo que le van a decir es: ¿usted dio plata al final del ejercicio o no? Y no importa si la gente se enfermó. Eso me parece que debería ser uno de los temas a corregir muy importantes. Pero el mejor medidor de rentabilidad social es el mejor estado de salud de los ciudadanos. La mejoría. La mejoría del estado de salud de los... ¿Con qué países nos podemos comparar para bien? ¿En qué sentido? En términos de que tenemos un buen sistema de salud. Yo creo que hay calificaciones que Bloomberg ha hecho, que han hecho otros, donde nos sitúan positivamente. Lógicamente tenemos también temas que mejorar y que tienen muchos contextos aparte del pleno de la atención en salud. Para responderle, si me permite, el caso, por ejemplo, o sea, Costa Rica y Uruguay tienen muy buenos sistemas de salud, pero son países pequeños, relativamente homogéneos, y eso les ayuda. Si uno mira países más grandes... Estados Unidos, por ejemplo. No, el caso de Estados Unidos es un caso diferente, creo, porque es el país que más gasta en salud en el mundo, es el segundo gasto que tienen después de defensa, y los indicadores que tienen son los peores de la OECD. España. España es un país que tiene un buen desempeño en general de salud, tiene algunos temas, digamos, por la descentralización, pero por el sistema de gobierno más bien que tienen, que es más bien federal, pero funcionan relativamente bien. Pero miremos acá, Brasil, por ejemplo. Brasil tiene un sistema único de salud que el 90% del gasto farmacéutico lo pagan las personas de su bolsillo. 90%. Y asimismo tiene un sistema único de salud. La calidad del sistema, la calidad percibida es tan de baja calidad que las personas van a conseguir planes complementarios, porque es que no encuentran la forma de conseguir el nivel de salud que quieren. Perú tiene un sistema de salud digamos, similar al colombiano en algunos sentidos, pero mucho más reducido, con un plan de beneficios mucho más pequeño, y las personas terminan todas yéndose a planes privados, todos diferentes. Hay seguro para cáncer, hay seguro para enfermedades raras, hay seguro para otras enfermedades generales. Nosotros no queremos eso en el sistema. Las personas en Perú están pagando $30.000 por asegurar un abuso durante la pandemia. Eso no pasó acá. Eso no pasó acá. Entonces, digamos que estamos aspirando a modelos como el británico, como el español. Realmente toca mirar en la región que tenemos, y realmente estamos bastante bien. Hay cosas que mejorar, pero definitivamente no podemos demonizar el sistema, acabarlo institucionalmente,
generar desconfianza para después crear algo que no sabemos qué será, no sabemos para dónde va a ir. La capitán a bordo del barco de la salud es la doctora Carolina Corcho, es la ministra de Salud, que intentó matizar un poco las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que dijo que sí, que efectivamente no teníamos un buen sistema, que teníamos uno de los peores del mundo y que nos habíamos rajado en el COVID-19, a pesar de que Bloomberg dijo que Colombia incluso era uno de los que mejor había manejado la pandemia. Frente a la reforma a la salud, ella intenta explicar lo que van a hacer o lo que harían eventualmente con la medicina prepagada o incluso con los planes complementarios. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. El gobierno ni va a acabar los servicios complementarios, ni esto hace parte de la reforma a la salud. Quiero que quede claro, porque me están preguntando sobre acabar servicios complementarios, ni en este debate, ni en esta mañana, y pido por favor se aclare al país. La reforma no toca las prepagadas ni los servicios complementarios, ni tampoco los regímenes especiales. Estamos de regreso, es miércoles, estamos en Zona Franca hablando de la salud. A propósito de este tema, doctor Jiménez, usted escuchaba antes de irnos a la pausa a la ministra Carolina Corcho intentando explicar ese ruido que se generó con el borrador de lo que pretendían hacer con las prepagadas. ¿Le da tranquilidad a usted la explicación, el argumento, la solución de la ministra Corcho? Bueno, tranquilidad no. Lo que pasa es que uno entra a preguntarse, ¿la ministra terminó defendiendo la medicina prepagada? O sea, la medicina prepagada, yo diría que el crecimiento de afiliaciones en medicina prepagada debería ser un indicador de mal funcionamiento de un sistema de salud, del sistema de salud del Estado. Porque uno busca una medicina prepagada cuando no tiene la certeza de una buena atención por parte de lo público. Entonces, yo no quedo tranquilo en que se termine defendiendo, en que no nos preocupemos que la medicina prepagada va a estar ahí para salvarnos si no funciona el sistema. Al contrario, eso es una alarma. Además, ella dice que no se van a acabar los planes complementarios. La pregunta sería, ¿un plan complementario es complementario a qué? Al PBS que brinda una EPS. Si se acaba la EPS, ¿quién va a brindar el plan complementario? Desaparece. Entonces, no es coherente esa afirmación que hace ella. Pero usted está dando por sentado que las EPS se van a acabar. En lo que es el borrador y en lo que se le ha escuchado a ella. Ya sabemos que aquí estamos sobre supuestos porque un proyecto de reforma firme que conozcamos, no. Pero siempre se ha hablado de terminar las EPS por parte de ella. Si se acaban las EPS, planes complementarios desaparecen porque quien está autorizado para brindar planes complementarios son las EPS. Y no creería yo que el asegurador público vaya a sacar un plan complementario, que sería absolutamente ilógico. A mí me preocupa mucho el tema de al acabarse el aseguramiento, el efecto que va a tener en la población. Y yo creo que nos puede contribuir a hacer mucho más inequitativo e injusto el sistema. Porque los que tienen una mediana capacidad de pago o una alta capacidad de pago van a migrar ¿hacia dónde? Hacia esos planes de medicina prepagada o hacia esas pólizas de acceso barato o hacia esas opciones, y van a dejar el sistema mucho más, en muchas peores condiciones, y van a tener más dificultad los que tienen peores condiciones económicas. Si estamos pensando en un sistema que redistribuye, un sistema de justicia social, me parece que tenemos que buscar no un sistema que incentive ese tipo de planes, sino que genere un sistema lo suficientemente bueno para que no necesitemos planes de medicina prepagada. Si se acaban las EPS, digo, si eso está dentro de los planes de la ministra Corcho y del presidente Petro, ¿indiscutiblemente se acaban los planes complementarios? Pues habría que mirarlo, pero de forma así, porque el plan complementario es un plan adicional que ofrece la EPS. Entonces, sí, habría que ver cómo lo organiza, pero para mí lo que es claro es que eso podría tener un efecto muy grande en que muchas personas con mediana capacidad de pago y alta capacidad de pago, y aún algunas de baja capacidad de pago, hagan el esfuerzo. ¿Por qué? Por adquirir pólizas, y haga un sistema mucho más inequitativo e injusto. Doctor Vecino. Yo creo que las personas cuando buscan salud, buscan acceso real a los servicios de salud, buscan protección financiera y buscan sentirse bien cuando van a buscar servicios de salud. Si esas cosas no son dadas por el sistema de salud por cuenta de que los asegurados actuales no están, yo creo que lo que terminaría pasando es que no es que desaparezcan los planes complementarios, sino que se transformen. Entonces, ustedes habrán visto esos seguros que son dados por bancos, por ejemplo, que tienen unos planes muy específicos, con unas condiciones muy, digamos, claras o a veces no tan claras. Yo creo que termina ocurriendo es una explosión de pequeños seguros
que tratan de satisfacer esa demanda. Digamos, en la medida en la que no hay aseguradores, no hay un bloque general de servicios, porque entre otras cosas, un nuevo sistema de salud puede implicar que las tecnologías a las que tenemos acceso hoy quizás no tengamos acceso en el futuro. En ese caso, esas demandas van a ser satisfechas por estos nuevos estos planes complementarios que pueden transformarse. Yo diría que se entra en una contradicción. Se quiere eliminar el mercado, se dice que el mercado es un negocio, dice el presidente, pero cuando usted va a eliminar las EPS puede terminar creando un gran mercado de pólizas de salud, porque el mercado va a reaccionar a las falencias que tenga el sistema, generando productos acordes a las capacidades de compra de cada uno de los usuarios. Y eso lo hemos visto en Latinoamérica. Muchos países de Latinoamérica lo han hecho, cosa que no ocurre en algunos países europeos, porque la calidad de la prestación del servicio de la seguridad social es lo suficientemente bueno que no se necesita tener esto. Entonces a mí me parece que deberíamos migrar es hacia buscar el mejoramiento del sistema, encontrar cuáles son sus debilidades, en dónde tenemos que fortalecerla, qué tenemos que cambiar, pero avanzar en esta secuencia del sistema, entendiendo que hay regiones que requieren mucho más intervención, las áreas dispersas, las áreas con algunas condiciones sociales y económicas necesitan unas intervenciones distintas y planes distintos. Creo que en eso está bien enfocado el gobierno, pero creo que la dinámica del gobierno no debe ser en cambiar, sino en mejorar, encontrando esos puntos débiles que entiendo son muchos y que necesitamos cambios, no hay duda, pero no significa cambiarlo todo. Usted da, creo que tal vez en el punto, doctor Moscoso, porque fíjese que hablando de ese paquete de reformas, estaba la tributaria, está la de salud, el código electoral y otras tantas, pero el tema que hoy nos convoca es el de salud. En 4 años, ¿qué tanto puede cambiar, qué tanta metamorfosis puede haber en un sistema de salud como el colombiano? Con lo que se está planteando, con una ministra hablando que no le gustan mucho las EPS. Hay que esperar el texto. Hablar de qué y cómo hoy solamente oímos comentarios y no sabemos el fondo. Y yo creo que depende de ese fondo que se plantee, pero cualquier cambio va a requerir años, yo diría que décadas para que tenga una transformación. La pregunta es, ¿ese es el camino adecuado? ¿Cuál es? No lo sé. Y además estamos dispuestos a arriesgar. Estos días oí a alguien que decía, no sabíamos todo lo que teníamos. Yo no creo que los colombianos... ¿A qué? A temas de otros países donde decían no sabíamos lo que teníamos, o sea, no sabíamos lo bueno que vivíamos y lo aprendimos ahora que lo vivimos de forma distinta. Eso no sería un resultado bueno para los colombianos. Hoy yo creo que el trabajo es ajustar el sistema de salud que tenemos actualmente, lograr vencer esas brechas, lograr mejorar la calidad y avanzar. Andrés, ¿usted cree que va a sufrir una metamorfosis grande, muy notoria el sistema? Yo honestamente creo que lo que va a terminar ocurriendo es que un gran cambio no va a ocurrir. Yo no creo que el Congreso honestamente vaya a pasar una gran reforma. Y además creo que, más allá de eso, en un segundo año, en medio de un año económicamente difícil, no estoy seguro de que tengan la capacidad de modificar enteramente un sistema de salud. No creo que tengan la fuerza. Yo creo que lo más sensato es mirar qué es lo que está sirviendo ahora, qué es lo que falta, tratar de mejorar cosas muy puntuales en una reforma que lleve cosas muy puntuales y tratar de articular esas cosas puntuales, como por ejemplo el programa preventivo y predictivo, con el sistema de salud actual. A mí me preocupa mucho que la expectativa que se está generando está afectando a las personas, a los aseguradores, a los hospitales. Ellos empiezan a tomar decisiones en este momento por lo que están escuchando. Ellos han escuchado a la ministra, antes de ser ministra, decir que quería que se acabaran las EPS. Y entonces eso es... muy crítica en general del sistema de salud. Y la crítica, claro. Y entonces, pero las personas actúan acorde y las instituciones actúan acorde. A mí me preocupa que se desinstitucionalice solamente desde el discurso el sistema de salud. Yo creo que más bien hay que tomar una postura más calmada en la cual se trate de mejorar las cosas puntuales en un consenso amplio de actores y se trate de articular esas nuevas cosas de reforma con el sistema actual. Doctor Jiménez. Bueno, pensando un poquito desde el punto de vista del cálculo político, de lo que puede pasar en las comisiones séptimas de Senado y Cámara, yo lo veo muy difícil que pase un proyecto tan radical de transformar el sistema y eliminar las EPS.
Yo creo que vamos a terminar o en un retiro de ese proyecto, si lo radican en marzo, en junio, que termina antes de que se termine la legislatura, y que quizás tengamos un proceso ahí sí de concertación con los diferentes actores para presentar un proyecto más viable de reforma que todos estamos de acuerdo que se necesita y que se presente para la legislatura siguiente, para la que arrancaría el 20 de julio del 2023. Hay que tener en cuenta ese panorama político, hay elecciones regionales y no es fácil eso, pasar una reforma de salud en ese momento. Yo creo que, y para mirar también hacia dónde encaminar esto, yo creo que el sistema de salud de la Ley 100, el libro segundo, se pensó mucho para los centros urbanos, o sea, funciona para los centros urbanos. Yo creo que la postura que hoy tiene la ministra es una visión válida para las periferias, o sea, ella está muy preocupada para las periferias. Yo diría que no debemos abandonar una visión por otra, sino que debemos complementarla. O sea, lo que tenemos que dar es solución a las problemáticas reales que tenemos en la periferia y mantener y mejorar lo que existe en las urbes. Yo tengo un ejemplo, no sé, nosotros hicimos una tesis doctoral sobre malaria en Costa Pacífica del departamento de Nariño y fue un caso muy dramático que nos sucedió. Un paciente esperando en uno de los municipios distantes de Tumaco, transporte aéreo durante 15 días en malaria. Cuando llega el transporte aéreo, el paciente muere en el desplazamiento. Es una muerte absolutamente prevenible por falta de acceso, por falta de transporte, y ahí es donde debe concentrarse lo público, el esfuerzo público, y dejar de pronto las fuerzas ajustándolas y regulándolas mejor en las ciudades. Es que no se puede perder para ganar. Yo creo que hay que jugarle a ganar. Hay que tener un modelo que quite esos problemas de esas zonas y hay que mejorar el que tenemos, pero no podemos acabarlo todo ni meter todo en una misma bolsa porque no es correcto la lectura. Igual los indicadores no podemos verlos en la misma bolsa, tenemos que separarlos y en eso tenemos que analizarlos. Y es el éxito de Costa Rica y Uruguay. Su ruralidad es una ruralidad relativamente pequeña y adicionalmente tiene unos niveles de acceso mucho más fáciles porque sus países son relativamente ¿qué? Son pequeños. Son pequeños y adicionalmente tienen niveles de oferta importantes, cosa que el país tiene dificultades. Pero tienen gasto en salud doble o mucho dos más o tres alto, veces mayor que el colombiano. Se fue con cifras el presidente Gustavo Petro hablando de la salud en Aracataca, anunciando uno de sus proyectos en la cartera de salud. Le pusieron la lupa, le hicieron el rastreo, bastante lupa las declaraciones del presidente Petro en el lanzamiento del modelo preventivo y predictivo en Aracataca. El investigador Jonathan García, por ejemplo, sobre esta declaración del jefe de Estado hablando de cáncer de mama. De acuerdo con la OCDE, a la cual pertenecemos, una asociación de países, la mayoría desarrollados, con un grupo de países no desarrollados, la tasa de mortalidad de cáncer por mama en Colombia ocupa el 28 puesto entre 48 países, con una tasa del 20.2. Le dice el investigador sobre esa declaración al presidente Gustavo Petro que no es cierto que el país ocupe el puesto 28 entre 48 países. Ocupamos, dice él, el puesto 7 entre 46, precisando, corrigiendo al presidente, quien dijo, entre otras cosas, que se trataba de imprecisiones. Hacemos una pausa, ya regresamos en instantes, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso hablando de la salud, de amores y odios con el sistema de salud. Doctor Jiménez, su reflexión final sobre este tema. Bueno, yo lo que quiero es invitar a la conciliación al ministerio, que veamos que solo se puede construir a través del diálogo, a través de identificar y aceptar que lo que se ha hecho tiene fortalezas, así como que tiene debilidades, y que debemos identificar esas debilidades y trabajar en mejorarlas. Que hay que superar la fragmentación que ha caracterizado el sistema y que debemos enfocarnos en garantizar el derecho, mirando a cada actor qué puede aportar, evaluando sistemáticamente cómo ese aporte se viene dando para lograr que podamos articular una mejor salud, una mejor forma de proveer salud a la población colombiana. Doctor Bessi. Pues yo creo que el tema fundamental, construir un mejor sistema de salud implica mejorar los indicadores de salud general que tienen, que son impactados por otros temas como los determinantes en salud, el agua potable, el saneamiento básico, la calidad del aire, pero también indicadores intermedios de acceso a los servicios de salud, de calidad de los servicios de salud. Colombia está
bien relativamente con respecto al continente. Cuando uno mira afuera, realmente tiene un sistema de salud relativamente bueno. No existe ningún país en el mundo en el que las personas estén satisfechas totalmente con su sistema de salud. Yo creo que el ministerio tiene que caer en cuenta de que hay muchas cosas por tratar, hay carga de enfermedad rezagada, 2 años de pandemia de enfermedades como cáncer que no se ha tratado, escasez de medicamentos, viruela símica. Es fundamental enfocarse en los temas de ahora y no apostarle a una reforma radical que muy posiblemente no va a pasar, que posiblemente va a quemar al sistema de salud y que posiblemente va a desinstitucionalizar el sistema. Yo creo que es mejor hacer cambios puntuales, mejorar las cosas, medirlas e integrarlas al sistema de salud actual. Doctor Moscoso. Yo creo que tenemos que tomar otras cosas y unas amenazas que está viviendo nuestro sistema, el envejecimiento de la población, la mayor siniestralidad producto de la modernidad, el ambiente, el consumo, los hábitos, las mayores tecnologías disponibles, las mayores coberturas, por ejemplo, la incorporación de los migrantes, la mayor disponibilidad de servicios especializados, las presiones sociales, el conocimiento de los usuarios, una serie de presiones que nos llevan a tener un sistema. Entonces me parece que con esas presiones tan grandes, pensar en volver a arrancar no es el camino. Yo creo que el camino es construir y trabajar sobre las debilidades que tiene el sistema y trabajar sobre estas amenazas que son reales y están ahí. Y yo no oigo que nadie las hable porque estamos concentrados en lo otro. Y cuando tomemos medidas sobre estas amenazas va a ser muy tarde. Llegamos al final, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Doctor Moscoso, Luis Alexander Moscoso, esta noche hablando de salud. Doctor Moscoso, siempre es un gusto tenerlo aquí en Zona Franca. Muchas gracias, María Camila. Andrés Vecino, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y el doctor Giovanni Jiménez, un placer siempre tenerlo en A esta ti, mesa, muchas muy gracias. amable. Llegamos al final, como siempre ustedes, gracias, hablando hoy de la salud, de la reforma de la que poco se conoce, pero están encendidas todas las alarmas y la ministra Corcho intentando apagar incendio en la medida en que el presidente Gustavo Petro hace este tipo de declaraciones. Terminamos, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche, que descansen.